Saludos amigos de la cadena Guapa Radio, bienvenidos a su programa Detrás de la Noticia. Hoy martes 2 de septiembre, va rapidito el año, así que ya, mire, ya prácticamente casi un mes desde que comenzaron las clases con un cuestionado comienzo, pero bueno, por cierto, nuestro invitado también es asesor de la senadora María de Lourdes Santiago, quien hoy está en unas vistas públicas con una resolución de su autoría, que fue la que provocó que se investigara ahora en el Senado, la Comisión de Educación, pues todos los entuertos, o algunos de ellos, con relación a educación especial y las lamentables deficiencias del programa y del sistema para con estos jóvenes que tanto necesitan, ¿no? Pero vamos con el protocolo como corresponde. Ladies first. Limaris, buenos días. Muy buenos días, Juan José. Buenos días, licenciado. Un placer tenerlo aquí. Bienvenido a la cadena Guapa Radio. Saludos, muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes por primera vez y espero que no sea la última. En otras ocasiones nos podamos estar aquí con ustedes. Bueno, cómo no, claro que sí. Vamos entonces a los temas, licenciado. Hay mucho de qué hablar, pero antes de entrar en el asunto de educación especial, que es bien importante, y bueno, y que habrá que ver también qué sucede hoy y quiénes finalmente comparecen, porque hasta ayer no estaba muy claro si el secretario de Educación iba a ir o si iba a ir alguien de Educación en sí. Así que todavía estamos pendientes de eso. Creo que es la parte más importante del interrogatorio que se vaya a llevar a cabo hoy, pero ¿cómo puedo tener yo a alguien del PIB aquí y no hablar de estatus? Eso sería, imagínense. Y hoy creo que es una buena oportunidad para que de manera sosegada analicemos un poco lo que ha pasado en el Partido Popular, que ha sido la tranquilla en todo esto, es la realidad, ¿no? Se ha nombrado un comité de expresidentes, como usted sabe, Rafael Hernández Colón, Miguel Hernández Agosto, Aníbal Acevedo Vilá y Héctor Luis Acevedo, para armonizar y buscar una fórmula que le caiga bien a todo el mundo dentro del Partido Popular y se le pueda vender, por decirlo así, a los electores de cara a un potencial plebiscito de estatus. Vamos a tomarlo por ahí. Primero, ¿cuál es su análisis de esa iniciativa del Partido Popular? Bueno, yo creo que podemos partir de la pregunta de lo que ha sucedido en el Partido Popular, y uno podría decir temprano en la mañana nada. O sea, yo creo que lo que ha pasado en esta reunión, la consecuencia de esa reunión, que no fue otra cosa que el nombramiento de estos pasados presidentes para definir lo que no pueden definir porque no se atreven a definir realmente un Estado libre asociado que cumpla con el mandato del pueblo de Puerto Rico en las elecciones pasadas, en el plebiscito, cuando una mayoría del país le dijo no a la colonia. Y en segundo lugar, que cumpla con lo que debe ser una solución de estatus no colonial, que desde el punto de vista de ellos, la única alternativa que tienen es la libre asociación. A mí me parece que fue realmente, y apenas decirlo, pero es una realidad, una derrota para lo que se llama el sector soberanista. En primer lugar, porque no se discutió para nada el asunto de la Asamblea de Estatus, que era el norte que todos esperábamos que en este cuatrienio el Partido Popular cumpliera con su programa de gobierno, iniciara ese proceso, o no solo que lo iniciara, porque el nombramiento en el Senado y en la Cámara de una comisión para discutir el asunto dio un paso de avance, pero esperábamos que se comenzara la discusión y que se aprobara una asamblea de estatus que nos permitiera a los puertorriqueños de una vez y por todas comenzar un proceso de definición de las diversas alternativas de estatus. Y en segundo lugar, le dieron la espalda al mandato del pueblo de Puerto Rico en las elecciones pasadas. Y en tercer lugar, no creo que pase nada, no va a pasar nada. Cuando uno ve la composición de este comité, es como que buscar un acomodo razonable dentro de lo que ellos pueden pensar para rebautizar la colonia y que realmente no pase nada y que estén de cara a las elecciones contentos y que nos hablen al país de que le pongan el apellido de soberano, le pongan el asunto de que vamos a preservar nuestra cultura y que vamos a tener poderes, pero que a la misma vez va a ser un estatus autonómico, pero la realidad que va a ser una rebautización de la colonia y desgraciadamente es lo que hemos visto que es el resultado de esta reunión. Estamos en el siglo XXI, 2014.
los perros no se amarran con longaniza, ahora esos perros tienen internet, saben lo que está pasando en el mundo entero. No es momento ya, no sé cómo caiga la pregunta, pero de que los partidos que buscan partidos y movimientos que buscan una definición y un resultado, una solución final al estatus, se olviden de este grupo o del Partido Popular. No me malinterprete, es un sector importante del país, pero la realidad es que la mayoría de ellos, por lo menos los que están en el liderato, los que tienen el sartén agarrado por el mango, no quieren una solución. Esa es una realidad. Claro, olvidarlos pues sería decir sí, nos olvidamos de ellos, pero es que una realidad política de que tienen el control del gobierno, Cámara y Senado, y de que hicieron unas promesas de campaña y que establecieron en esas promesas de campaña un programa de gobierno y que en ese programa de gobierno se comprometieron con una asamblea de estatus, y el gobernador recientemente se olvidó de eso, se inventó de que había un compromiso que no es cierto del presidente de los Estados Unidos, porque nada más lejos de la verdad la aprobación de los 2.5 millones. Y al olvidarse de eso, le están dando una vez más, como históricamente y constantemente lo han hecho ellos por décadas, desde la fundación del Partido Popular y luego en la década del 40, cuando le dieron la espalda a la independencia, y cuando en la década del 50 hicieron el fraude del Estado Libre Asociado, y en la década del 60 hicieron el comité de estatus, que don Gilberto Concesión de Gracia comenzó a participar y luego se salió porque lo que estaban buscando era rebautizar la colonia, y luego la rebautizaron en el 67 con el plebiscito, y luego han hecho aguajes históricos de que van a hacer cosas y no hacen nada. Le da el asunto una enfermedad que no es el mosquito, le da el mosquito del escañitis, le da el mosquito de las elecciones, le da la enfermedad del presupuesto de la colonia, y le dan la espalda al país para enfrentarse de una vez y por todas a este problema eso, de que tiene que hablar de libre asociación. Nosotros en el programa hemos tenido muchísimos líderes del Partido Popular, y entre ellos, tal vez hasta mayoría, que admiten que están cómodos con el estatus como está. O sea, de momento dicen, no, sabemos que hay que resolverlo, pero cuando uno sigue indagando, pues, bueno, recientemente los últimos que hemos tenido nos han dicho que el problema no es el estatus, sino los que administran el gobierno en ese estatus. Así que, pues hemos tenido mala suerte, hemos tenido malos administradores. Bueno, pero los malos administradores son ellos mismos. O sea, yo no sé a quiénes has tenido aquí, pero los malos administradores han sido el Partido Popular y el PNP. Sí, eso es cierto de que han habido malísimas administraciones, pero los problemas fundamentales de Puerto Rico, el cambio económico que tiene que haber en Puerto Rico, el desarrollo económico que tiene que haber en Puerto Rico, está ligado a la situación del estatus de Puerto Rico, la situación social de dependencia social y económica, el empobrecimiento del país, un 60% de la sociedad que no participa de la actividad laboral, son problemas que emanan de problemas complejos, más allá del problema de la administración, sino de una indefinición política para la cual no tenemos los instrumentos necesarios para un desarrollo económico y un desarrollo social. Y decir que uno se siente cómodo en la colonia no solo es una manifestación de egoísmo y de complacencia, sino también de demostrar que les gusta vivir en una situación de colonial, en una situación en donde es insostenible. Tal vez para la persona que estuvo aquí en el micrófono decir, bueno, vivo bien, tengo aire acondicionado en mi casa, tengo trabajo, tengo un buen carro, pero eso no es la realidad del país. La realidad del país es otra. Tenemos a miles de jóvenes en Puerto Rico que están emigrando. Tenemos gente que se graduó en junio de universidades y no consiguen trabajo. Tenemos un grupo inmenso de madres trabajadoras sosteniendo hogares solos. Tenemos una población enferma mentalmente. Salimos de aquí a la calle, aquí en la 65 Infantería, y vamos a ver un grupo de deambulantes y drogadictos pidiendo dinero alrededor de toda la zona metropolitana, porque tenemos una sociedad que está completamente en decadencia en muchos de los aspectos, pero tenemos un pueblo capaz de echar para adelante el país, que ya dio un mensaje en las elecciones pasadas. Yo creo que tenemos que ser, en eso nosotros los independentistas reconocemos que hay un gran sector del país que no es independentista, pero que quiera un cambio, que quiere desarrollar este país, y yo creo que esta era la oportunidad histórica. Nosotros obviamente no nos vamos a detener en esto, vamos a seguir hacia adelante.
vamos a seguir empujando, vamos a seguir cuestionando y con nosotros no van a contar para rebautizar la colonia. Eso sí yo te lo aseguro. Hay un sector que se hacen llamar los soberanistas, y digo se hacen llamar porque hay veces que dicen soberanista, otras veces libre asociacionista, otras veces plumita, bueno, depende de quién los describa, pero la realidad es que se acogieron otra pela en la pasada reunión. Y digo otra porque en reuniones anteriores en el partido, en sus distintas asambleas, o sea, son realmente, o sea, ¿dónde está el peso de ese sector? O permítame reformular la pregunta. ¿Debe continuar ese sector dentro del Partido Popular cuando persiguen algo diferente a lo que busca la corriente principal del liderato de ese partido? Bueno, eso va a depender de qué ellos van a hacer. Si van a forzar la discusión. Llevan 2 strikes. Le han metido 2 restas por el centro del plato. Los colonialistas, los inmovilistas, en aquella primera reunión de la Junta de Gobierno donde se aprobó el embeleco del gobernador de García Padilla del plebiscito, primer strike. Se salieron del home, como dicen los que nos gusta el béisbol, se acomodaron de nuevo y le acaban de pasar el segundo strike al crear una comisión que cuando tú ves la composición son 4 personas que fundamentalmente no creen realmente en la libre asociación y no van a formular nada que se parezca a algo parecido a la libre asociación o lo que ellos llaman un ELA soberano. Van a buscar cuestiones cosméticas para que todo el mundo en el sector con cara a las elecciones esté contento y no va a pasar nada. Y si lo aprueban, va a ser el tercer strike y va a ser la responsabilidad histórica de esos llamados soberanistas de qué van a hacer. Si se van a acomodar dentro del Partido Popular, van a tomar una decisión. A mí me parece que es la responsabilidad de los que estamos desde afuera, cuestionarlos, presionarlos, decirles que la historia los está mirando, que el país los está mirando. En el 2014 ya es tiempo de comenzar un proceso final de descolonización de Puerto Rico. Licenciado, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a retomar el tema del estatus, que siempre nos apasiona, pero también hay otros temas sociales y de otros aspectos que tenemos que tocar. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Estoy aquí. De regreso aquí a Detrás de la Noticia y conversamos con el licenciado Denis Márquez. Ustedes lo recuerdan de la pasada campaña también, que estuvo aspirando a la Cámara de Representantes junto con María de Lourdes, ¿verdad? Corrieron toda la isla. Saludos a la senadora, que también bienvenida, ha estado con nosotros en 2 o 3 ocasiones. Bueno, licenciado, estamos hablando de estatus. Estamos hablando de pues, lamentablemente, y digo lamentablemente, todo el mundo sabe cuál es mi posición y yo creo que llega el momento donde se tiene que resolver esto y el ningunismo, pues, no, ¿verdad? No es aceptable. Y la realidad es que el Partido Popular no parece, o sea, hablan de los 2.5 millones de dólares de Obama. ¿Realmente se van a utilizar? ¿Usted cree que realmente va a llegar el momento donde el Partido Popular diga, bueno, ya, según lo que les prometimos, ahora con ese dinero vamos a hacer la campaña de orientación y vamos a hacer un proceso de plebiscito? Bueno, habrá que ver qué pasa en la Cámara y en el Senado, porque cualquier propuesta de plebiscito tiene que ser por legislación y le compete al Senado y la Cámara aprobarlo. Si sumamos y restamos con los llamados soberanistas, no tienen los votos para aprobarlo. Veremos a ver qué pasa. Yo, aunque no llevo tantos años al frente, llevo al frente públicamente en el partido, pero llevo 20 y pico de años militando, bueno, más de 30 años militando el Partido Independentista Puertorriqueño, y he visto al Partido Popular siempre en lo mismo. Yo no quisiera pensar, aunque lo estoy pensando, de que van a aprobar alguna definición de estatus cosmética, como dije ahorita, donde tratar de acomodar a todo el mundo, va a ir en consenso y van a aprobar un plebiscito para rebautizar la colonia, para reformular el ELA, estableciendo 4 o 5 cosas que le parezcan atractivas a algunas personas, pero no los van a definir como realmente corresponda para cumplir con un proceso de colonización. Y todas las fórmulas que ellos vayan a presentar van a incluir que la ciudadanía americana está garantizada, claro, por nacimiento. Claro. Y los 2.5 millones, yo creo que la gente tiene que estar claro que lo que dice la
lo que aprobó el gobierno de los Estados Unidos es que las definiciones sean compatibles con la Constitución de los Estados Unidos. Obviamente la colonia es compatible con la Constitución de los Estados Unidos, lo están diciendo de los llamados casos insulares del principio del siglo XX. Esto es una creación del gobierno de los Estados Unidos. Estamos sometidos a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Es compatible la colonia con la Constitución de los Estados Unidos porque desde el punto de vista de las leyes americanas, ellos pueden tener territorio. Ese es el problema de que somos un territorio y queremos romper con eso, y el país dijo que no queremos continuar siendo un territorio, que tenemos que buscar alternativas no coloniales, y que la Asamblea de Estatus nos daba la oportunidad, esa era la propuesta en el proyecto 719 de María de Lourdes, de mira de una vez y por todas decirle al país, mira, aquí hay unos delegados elegidos, vamos a definir lo que es la estadidad. Pues la estadidad se define como la admisión de Puerto Rico a los Estados Unidos como el Estado 51, con los senadores, con los representantes, define el asunto contributivo, define el asunto cultural, y que el americano responda a esa petición si es aceptable para el modelo norteamericano. Dicha definición, si es aceptable para el asunto de las votaciones, cuánto se le va a requerir a la estadidad. En la independencia, pues la independencia la definimos como una república soberana con todos los poderes, y los americanos nos tendrían que decir cuál es el mecanismo de tránsito de los ciudadanos de la república, cómo va a ser la transición, cómo van a hacer el pago de transferencias federales en esa transición, en lo que la economía se desarrolla en el país. Y en tercer lugar, la libre asociación o el ELA soberano, cómo lo iban a definir. Y con esas tres definiciones, si realmente los poderes iban a estar en el gobierno de Puerto Rico, qué cosas iban a pactar, y la aplicación de las leyes federales, la existencia del Tribunal Federal en Puerto Rico, todas esas definiciones, esas tres definiciones, se las enfrentábamos al Congreso de los Estados Unidos y comenzábamos a exigirle al mudo a que hablara, que el Congreso hablara, que Casablanca hablara, y era la oportunidad de que cuando el mudo, de que los puertorriqueños ya dimos un primer paso de ponernos de acuerdo, de decir que no queremos una colonia, que no queremos estar bajo la cláusula territorial. El segundo paso, esas tres definiciones, porque no nos vamos a poner de acuerdo, en eso estamos de acuerdo en que hay tres sectores ideológicos. Pues vamos a definirlo claro y vamos a enfrentar políticamente al gobierno de los Estados Unidos con esas definiciones al Congreso de los Estados Ahora, Unidos, licenciado, y que continuara un proceso de colonización. le pregunto, los soberanistas han dicho que ellos dentro del ELA soberano pues se puede garantizar la ciudadanía, se puede garantizar algunos acuerdos, ¿verdad? Y algunos quizás ayuda que tenemos del gobierno de Estados Unidos. Ayer el doctor Héctor Pesquera del Nuevo Movimiento Nacional Ostosiano dijo que eso no es así. El ELA soberano es como una independencia, igual que una república asociada. O sea que eso de que un ELA soberano con ciudadanía y otros beneficios de los Estados Unidos, eso no es así. Lo que se puede definir que realmente es aceptable para el derecho internacional y para el derecho humano de la libertad de los pueblos, que aunque uno no esté de acuerdo, yo soy independentista y creo en la totalidad de los poderes, la libre asociación, como tú señales, le pueden poner los nombres que quieran, pero es una independencia. Es un pueblo soberano que llega a unos acuerdos con otro gobierno y le cede algunas actividades gubernamentales y de poder a ese gobierno. Eso se ha dado mucho en el Pacífico ante unas realidades históricas de unos lugares en el Pacífico. De ahí es que muchos de los populares toman este modelo, que son sociedades o países pequeños que no tienen una serie de infraestructura y tienen que llegar a unos acuerdos. Pero Puerto Rico, y por eso han llegado a un acuerdo de que el aeropuerto lo controla los Estados Unidos, el correo, llegan a una serie de acuerdos, además de unas realidades geopolíticas que se dan en esos lugares. Y esa es la propuesta. ¿Pero es independencia, sí o no? No, independencia es que Puerto Rico tenga el control de todo. Total. Que nosotros, que desde el punto de vista político es un paso de adelanto en el rumbo del Partido Popular, sí. Obviamente nosotros creemos en la totalidad de los poderes. Y el asunto de la ciudadanía es una elevación casi, me perdonan decirlo de esta forma, pero es una cosa como que casi sacramental. ¿Sabe? La ciudadanía americana no es otra cosa que una condición
jurídica y política de mover, que uno tiene como ciudadano de ese país, en el caso de los puertorriqueños, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, y en el caso de otros, pero en el mundo entero hay doble ciudadanía, hay multiplicidad de ciudadanía, hay unas discusiones mucho más amplias que esa. Y la realidad política y jurídica es que los Estados Unidos puede decidir qué hacer o qué no hacer con la ciudadanía americana en Puerto Rico. Y yo creo que hay que elevar, o más que elevar, cambiar esa mentalidad de que es una panacea social de todos los problemas de la ciudadanía americana, porque con la ciudadanía americana estamos ahora mismo, todos los puertorriqueños la tenemos y estamos en la quiebra, ¿sabes? Tú puedes tener ciudadanía americana y hacer unas transformaciones sociales en Puerto Rico y que los americanos pongan en blanco y negro cuál sería el futuro en Puerto Rico de esa ciudadanía americana. Pero más que hablar de ciudadanía, lo que hay que hablar es de cambio, de poderes, de transformaciones sociales. A mí me parece que es un duermetenene de esto de hablar de la ciudadanía americana, que con vía a las elecciones, para que ellos la atesoran y para amarrar 2 o 3 votos que quiere amarrar el Partido Popular. Si el ELA soberano no es independencia, quizás no sería el camino hacia eso. Bueno, para algunos sectores del país podría, para algunos sectores del país es una forma de planteamiento. Si aquí se aprobara un ELA soberano y se llegara a un ELA soberano o a una libre asociación, yo te aseguro que yo voy a seguir luchando por la independencia, porque yo creo que, como independentista que soy, creo que es el estatus de dignidad que todos los puertorriqueños, unirnos al resto de las sociedades en el mundo entero, a más de 180 países de todos tamaños, de todo tipo de gobiernos, muchos más pequeños que Puerto Rico, con menos población, pero con unas economías de desarrollo mucho mejor que en Puerto Rico, con un crecimiento económico superior al de Puerto Rico, con un Producto Nacional Bruto mayor que el de Puerto Rico. Con esas realidades es a lo que yo aspiro y es lo que yo he luchado toda mi vida dentro del Partido Independentista puertorriqueño. Pero hay gente que podría hacer un paso, hay gente que realmente cree en la libre asociación y hay gente que cree genuinamente en la estadidad, y eso yo como ser humano y como puertorriqueño los respeto. Pero en el caso mío, yo sigo continuando luchando por la independencia. Ahora, fíjese, licenciado, se ha dicho de un plebiscito que se comprometió el gobernador y que va a realizar antes de que finalice el cuatrienio. Ustedes han señalado que como posición del Partido Independentista Puertorriqueño, ustedes no van a participar. ¿Por qué? Porque bajo el pasado plebiscito, la gente mayoritariamente o abrumadoramente votó que no está de acuerdo como estamos. Nosotros no vamos, ya el pueblo de Puerto Rico dio un mandato político de no a la colonia, no al territorio, no a continuar en un estatus bajo las condiciones actuales, y nosotros, el Partido Independentista Puertorriqueño, lo hemos dicho en todos los foros, no nos vamos a prestar para ser cómplices del colonialismo. Nosotros luchamos por la independencia y no vamos a participar de un proceso en donde esté presente un Estado tan indigno como es el Estado Libre Asociado. Ahora, si el Partido Popular presentara un ELA soberano, no el ELA como está, un ELA soberano, ¿ustedes participarían? Bueno, habría que ver lo que van a presentar, habría que ver cuál es la definición del ELA soberano, porque todos ellos le llaman ELA soberano a cualquier cosa que escriben. Yo me los he leído todo y ninguno cumple realmente con lo que debería ser una libre asociación, algunos con algunas características de la libre asociación, pero siempre son cojos y siempre está presente que si el Tribunal Federal, que si la ciudadanía común, siempre hay un vínculo con Estados Unidos. Si la defensa común no se pueden graduar de la escuela y tomar el rumbo firme. Pero habrá que ver la definición que ellos hacen, habrá que ver el proceso que ellos presentan, pero todo nos indica, la realidad política actual es que no va a pasar nada de eso. Se ha hablado también de un plebiscito de estadidad, sí o no. ¿Ustedes participarían de...? No, tú sabes, nosotros... Le pregunto porque, mira, es como, ¿verdad? Yo le digo a los nuevos progresistas que dicen, bueno, pues no participaríamos entonces en un plebiscito donde esté la estadidad, el Estado Libre Asociado, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿no sería más fácil que ustedes convoquen a su huésped para que de una manera contundente, si ustedes creen tanto en eso y que eso es lo que el pueblo quiere, que entonces contundentemente cree la estadidad? Y le digo lo mismo a los independentistas. Si hay tantos independentistas que no quieren la estadidad,
¿por qué entonces no salen y votan en contra de ella? Porque nosotros siempre abogamos por la independencia, ese es nuestro norte, nosotros siempre estamos luchando por la independencia y hay una realidad política. Ahora mismo hay presentado en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de admisión de la estadidad a base de los resultados del plebiscito pasado de la segunda columna, ¿no? De la segunda parte de la papeleta. Que nosotros, pues nuestra posición es que realmente no representó una mayoría porque había que contar más de 100,000 papeletas en blanco. Pero vamos a partir del hecho de Pero es que las papeletas en blanco no se cuentan, licenciado. A eso iba. Para propósito de la discusión, se ganaron. Pues presentaron el proyecto. No ha pasado nada y no va a pasar nada porque hay que enfrentar al americano con definiciones claras y precisas y como país, como pueblo, más allá de el legislador o el congresista que firma el proyecto y luego viene a Puerto Rico y hace un fundraising y se lleva unos chavitos y por eso, pero no ha pasado nada con ninguno de los proyectos de estadidad en los Estados Unidos y no va a pasar nada hasta que el país, que es la propuesta de nosotros de Asamblea de Estatus y de muchos sectores, se definan A, B, C, D, cada una de las propuestas de estatus y se presente. Por eso es que esa era la alternativa y nosotros la veíamos, no creyendo en una ilusión en el Partido Popular, sino que había un programa de gobierno aprobado, ganaron las elecciones, pero una vez más hicieron lo que ellos siempre hacen, que es moverse al inmovilismo. Es una contradicción decirlo, pero es moverse como siempre ellos hacen al inmovilismo. Vamos a tratar de desmenuzar este asunto de la Asamblea de Estatus. Hasta donde puedo recoger de lo que usted nos ha traído, a través de esa asamblea, cada uno de los sectores va a definir lo que sería la fórmula de estatus, estadidad, independencia, libre asociación y cualquier otro elemento que surja, que no sabemos cuál podría ser, pero en Puerto Rico la política es el arte de lo posible. Entonces, Estados Unidos tendría que avalar o rechazar esa fórmula. Hasta ahí voy bien. Sí. Ok. En el proceso se nombraría, la propuesta de nosotros es, se nombraría una comisión representativa de todos los sectores dentro de la Asamblea de Estatus. Sería Washington, también se haría un planteamiento a nivel internacional, también se haría una divulgación en todos los medios de prensa, se haría una presentación educativa por un lado y por el otro lado una presentación política a los sectores políticos de los Estados Unidos. Pero en esencia, como los americanos son los que tienen el sartén agarrado por el mango, hay que establecer con ellos, ¿verdad? Miren, esto es lo que cada uno de los sectores ideológicos propone, dígame con qué están de acuerdo y con qué no. Finalmente, Estados Unidos dice, pues mire, cada una de estas, se le hicieron los ajustes que establecimos, estamos de acuerdo, la definición de estadidad, esa que me trajeron, esa es la que es, la independencia, esa no hay problema, esa es la que es, y la de Estado Libre Asociado Soberano, esa es la que... Ok, que el problema con los nombres... bregar con el él ahora mismo con sus definiciones más difícil que hacer gárgaras boca abajo, pero bueno, la pregunta es, ¿y después qué? Si todas las definiciones están avaladas. Bueno, el proyecto de Asamblea de Estatus de nosotros es, luego de definido todo, comienza el proceso político en Puerto Rico de plebiscitos, de ver cómo se va a dar el proceso y el alineamiento de las fuerzas políticas también. Habrá que ver cómo luego que se dé un proceso político en los Estados Unidos y un proceso a nivel internacional y que se cumpla con el derecho internacional y que se cumplan con las definiciones de manera clara y precisa, el país, será una responsabilidad de nosotros, los que estamos en la política, de los que están en los medios y del país y de todo el mundo, de decirle al país, esto es lo que los Estados Unidos están de acuerdo con nosotros. Pero para eso no haría falta una asamblea de estatus del licenciado. Porque ahora mismo, sin la asamblea de estatus, el PNP puede someter bajo la propuesta de los 2.5 millones y todo este embeleco con Obama y el PIB, la estadidad y la independencia son una sola cada uno. Y el independientemente de que digan, bueno, pero hay que ver los elementos de las transiciones, bueno, etcétera. Pero es que eso es importante porque vamos a hablar de la independencia y luego, mira, nosotros creemos que la independencia creemos y es un derecho inalienable de los pueblos a su libertad.
Eso está claro. Y nosotros los americanos no nos tienen que decir a nosotros los independentistas si están de acuerdo o no a dar la independencia. Pero sí en el proceso político nosotros tenemos una responsabilidad con el país. Nosotros sabemos que hay más de... Y tiene que haber una transición, no puede ser de hoy a mañana. Y es una realidad de que todos los que estamos en este edificio aquí ahora mismo tenemos familiares, y si me voy a la acera afuera, me encuentro una persona y tenemos familiares en los Estados Unidos. La diáspora puertorriqueña, por múltiples razones. Pues nosotros queremos establecer unos mecanismos de libre tránsito con los Estados Unidos. Nosotros sabemos que hay una dependencia fundamentalmente económica y social de los Estados Unidos. Pues nosotros queremos establecer unos mecanismos y que discutir y que en las definiciones esté cuál va a ser el proceso de transición. Aquí hay una realidad. Aquí, por ejemplo, la ley de quiebra, la inmigración, la entrada y salida de medicina, el asunto de la entrada y salida de productos agrícolas es controlado por los Estados Unidos. Pues se tiene que establecer unos mecanismos de transición. No podemos de la noche a la mañana cerrar agricultura federal y que entren todos los productos infectados del mundo entero. Se tienen que dar unos procesos igualmente. Claro, pero entonces no sería... Sería un poco crudo decir que la independencia es una sola y punto, ¿no? Porque sí, la independencia en el concepto es una sola, pero Puerto Rico, para llegar a una independencia, sería bajo unos parámetros muy diferentes a lo que ha pasado con otros países, precisamente por lo que usted nos dice, ¿no? Claro, por las condiciones políticas históricas. Cuando se da la independencia en los Estados Unidos, en el siglo XVIII, también se dieron unos procesos de transición, también hubo unas negociaciones. O sea, nada más ver la historia de los Estados Unidos, se tuvieron que establecer unos mecanismos. Lo que pasa es que, obviamente, en la historia uno conoce las películas y la conoce la historia y lo ve en los documentales, pero se dan unos procesos políticos y igualmente en cualquier país del mundo que se inserte en los procesos de independencia. Es una realidad política de que aquí los americanos llevan más de 114 años, claro, y yo no lo voy a negar. No, y eso está muy bien, pero a lo que quiero llegar, licenciado, es que no es una definición flat, no es decir, pues esto es lo que queremos como independencia, y la independencia es lo mismo que en todas las naciones, y vamos. Bueno, conceptualmente, políticamente, es una definición sencilla. Puerto Rico sería un país con los poderes soberanos para atender sus asuntos internos y externos, con participación en todas las entidades internacionales que así reconozcan a Puerto Rico. Además de eso, hay que establecer que ha sido la metrópoli un proceso de transición política, económica y gubernamental, porque es una realidad y eso está ya. Nosotros en la década del 90 hicimos estudios sobre eso, y obviamente han pasado años, hay que poner muchas cosas al día, pero todos esos mecanismos nosotros lo hemos pensado, lo hemos discutido, e incluso en nuestras propuestas de educación política, en nuestros libros, panfletos, lo explicamos a la gente cómo se darían esos procesos, porque es parte no solo de nuestra responsabilidad política, sino de que son 114 años de colonialismo, que hay que explicarle a la gente cómo sería la realidad política de Puerto Rico en la soberanía e en la independencia. Claro, esto es como un divorcio. Claro. Como un divorcio, usted se divorcia, pero todavía hay otras cosas que se quedan en el panorama, ¿no? La relación que va a tener, y si tuvieron hijos. Podríamos decir, los divorcios vienen cuando las parejas fueron al altar o al juez y dijeron, estamos de acuerdo. En el caso de Puerto Rico nunca hubo un matrimonio, hubo una imposición, pero a propósito del ejemplo, en otras culturas, sí lo estipulamos, a propósito del ejemplo. Que en otras culturas se da, pero bueno, tengo que hacer otra pausa, licenciado. Al regreso continuamos con la discusión. Bueno, y estamos ya en la tercera parte del programa Detrás de la Noticia. Hoy martes 2 de septiembre y conversamos con el licenciado Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño y hablábamos precisamente sobre, bueno, yo hice un planteamiento sobre si era necesaria o no la asamblea de estatus, toda vez que según la explicación que usted nos da, pues la asamblea de estatus, luego de elegir a los delegados, etcétera, al final de cuentas va a someter las distintas propuestas de estatus al gobierno federal o al gobierno de los Estados Unidos, y ellos decidirán si aceptan o rechazan. Y le planteaba de que, bueno, pues para eso tal vez no hace falta una asamblea de estatus, ¿no? Que cada quien la puede llevar, y ahí nos enfrascamos un poco en lo que podría ser una independencia. Siempre me ha llamado la atención, licenciado,
que los independentistas han sido bien consistentes cuando hablan de la estadidad, decir, y es una ideología genuina, válida, pero tienen que decir la verdad de cómo, de qué implica eso. Y entonces, bueno, me imagino que, o como han dicho los estadistas, bueno, hay 50 ejemplos, ¿no? No es lo mismo, o sea, ¿o usted cree que también hay unas particularidades que hay que afinar? No es lo mismo porque hay 50 ejemplos diferentes a Puerto Rico. Puerto Rico es un país, es una nación latinoamericana, es un país caribeño, es un país con un desarrollo histórico y cultural muy diferente. Y cuando me traen los ejemplos de los procesos de los otros 47 estados, más allá de las primeras fundacionales, que son las 13 colonias, y terminando con Arizona, Nuevo México, Texas, Hawái, no es lo mismo. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad también de los que hablan de estos temas, de mirar la historia. Estamos hablando que son cosas totalmente diferentes. Cuando uno ve el proceso hawaiano, esto es una cosa totalmente diferente. Cuando uno ve el de Nuevo México, estamos hablando de que son modelos de extensiones territoriales con una emigración norteamericana tradicional y unos controles políticos y unas decisiones geopolíticas. Sería la primera vez en la historia de los Estados Unidos, y desde mi óptica no se va a dar, que van a anexar como el Estado 51, anexarían el Estado 51 a un país latinoamericano y caribeño. Y desde mi posición eso no se va a dar. ¿Por qué? ¿Por qué usted entiende que no se va a dar? Porque los americanos no, dirían en el barrio Cerrado donde yo me crié, no se van a tirar 10 o 15 abayaldes al pecho. ¿Por qué? Cuando tú ves los procesos históricos alrededor de todo el mundo, cuando tú ves en una Escocia discutiendo un proceso de independencia, más allá de lo que pueda ser el resultado del plebiscito, que pueda ser un 40%, cuando tú ves el asunto de Cataluña, cuando tú ves el asunto que fue de Kosovo, cuando tú ves el asunto de Irlanda del Norte, cuando tú ves esas realidades históricas, al igual que en la África Norte, que se están dando procesos también de este tipo, cuando tú ves la historia del mundo, cuando tú ves la existencia de un partido independentista, que como dice un periodista colega tuyo, un partido pequeño pero importante e influyente, cuando tú ves esa realidad, podrán mañana, hipotéticamente, conceder la estadidad a Puerto Rico, y yo te garantizo que este servidor y los hijos míos, que son militantes del Partido Independentista Puertorriqueño, y lo digo como un ejemplo, se multiplica ese ejemplo, continuaremos luchando por la independencia, y los Estados Unidos saben que tienen ese problema histórico en Puerto Rico. Pero eso a la inversa sería lo mismo, ¿no? Si esto fuera independiente, yo creo que los estadistas van a continuar siendo estadistas. No, claro, tendrían. Y nosotros creemos, que nosotros creemos en el ejercicio de los derechos constitucionales o humanos y civiles a la mayor. Si alguien quiere seguir creyendo en la estadidad luego de la independencia, con eso no hay ningún problema. A nosotros nadie nos puede dar lección de democracia. Nosotros sí que hemos sido constantes en la democracia. Una institución política que se fundó en el 46 y que nos persiguieron durante más de 40 años y que nos hicieron la vida imposible y que no le daban trabajo a nuestra gente y que nos establecían carpetas y que nos entregaron al Partido Independentista Puertorriqueño más de 15,000 folios de persecución política. Ante esa realidad, y nosotros hemos seguido participando de los procesos políticos con una compra de elecciones a través del canibalismo político y la compra de venta de influencia, que ha habido un montón de gente presa, y nosotros siempre participando de manera constante. Pero no puede partir de la premisa de que si esto fuera una república independiente, el PIB sería gobierno. No, sería gobierno lo que nos... Porque podría ser cualquier partido. No, claro, nosotros obviamente... O cualquier movimiento. Claro, pero nosotros yo aspiro a una república con una constitución y con unos derechos del siglo XXI, donde los derechos humanos y sociales estén contemplados en esa sociedad, en donde las garantías de educación, de vida, de salud de los seres humanos, donde la igualdad social, en donde dejemos de condenar a los pobres por ser pobres y criticarlos todos los días, y sino iniciar un proceso de transformación social, de mayor igualdad social. Eso es lo que yo aspiro, y es por lo que yo lucho y lo que he vivido toda mi vida. ¿Qué es lo que va a ser el resultado de eso? Va a ser la responsabilidad de los puertorriqueños, obviamente.
esos planteamientos que usted me trae de sus aspiraciones, me lo traen aquí también los estadistas. Ah, pues muy bien. La gente que aspire a mayores derechos humanos, a mayores, yo no tengo ningún problema con eso. Yo lo que le digo a los compatriotas estadistas es que el derecho a la independencia es un derecho que nosotros tenemos como país, como nación, y nosotros respetamos a la gente que crea diferente a todos nosotros, pero hay que aspirar también, hay que aspirar siempre a una sociedad de mayor transformación, de mayor desarrollo económico, y estamos convencidos que con la independencia es que lo vamos a lograr, que nos va a dar los pasos para, por ejemplo, empezar a reestructurar y cambiar este país y darle un poco de dignidad a la sociedad porque vivo. Quería regresar a la parte donde le preguntaba de por qué los Estados Unidos no aceptarían a Puerto Rico, ¿verdad? No los integrarían como Estado. Y me preguntaba, o sea, ya estamos en un tiempo diferente, licenciado, ¿no? En el sentido de que el crecimiento de los latinos en Estados Unidos ha sido brutal, ¿no? Los puertorriqueños, Benito, ¿cuántos hay allá ahora mismo? Yo creo que ya pasaron 5 millones, hay más allá, ¿no?, de los que hay aquí. Y entonces, dentro de esa realidad, ¿no cree usted que independientemente de los ejemplos que me pueda dar de cómo se ha comportado algunos países a través del mundo en términos de la independencia y la anexión, por decirlo así, entre comillas, en algunos casos? Sí, pero la integración del puerto... Bueno, primero que hay sectores puertorriqueños que están allá, vamos a decirlo, no estamos temporalmente... por unas realidades sociales y económicas, temporalmente pueden ser 10, 20, 30, 40 años, una vida entera, ¿no? Hay un deseo de regresar a su país, de contribuir al país, y hay una gente aquí en Puerto Rico, el otro día leía a alguien diciendo, aquí estamos en Puerto Rico los que queremos, los que amamos este país. No, aquí estamos en Puerto Rico los que amamos este país, pero hay millones de puertorriqueños en los Estados Unidos que aman este país, que están allá trabajando por unas realidades sociales y económicas, y eso es, incluso nosotros tenemos un comité del PIB en Nueva York, y se está formando un comité del PIB en el sur de la Florida, porque es una realidad geográfica y de migración, y podemos estar hablando del desarrollo de las emigraciones en el mundo entero todo el día, de por qué la gente migra de esta forma, ¿no? Pero la realidad es que el control político de los Estados Unidos sigue siendo el mismo, por más allá del crecimiento, es la integración al modelo americano, nada más con los ejemplos que tan recientes del desarrollo social de los Estados Unidos nos da un ejemplo de que ellos son un país con una formación y una mirada americana en el sentido y unas estructuras políticas y económicas que la manera de integrarse a esa sociedad es convirtiéndose y formando parte de esa sociedad americana, de que hay sectores puertorriqueños influenciando y que hay sectores de otros países, pero todos integrándose a la sociedad norteamericana, a lo que tiene que ser la sociedad norteamericana. No creo que por esa razón y obviamente vaya a ser eso la gran panacea para lograr la estadidad, cuando la realidad política de Puerto Rico es otra. Ahora, licenciado, le pregunto, muchas personas quizás temen que Puerto Rico se convierta en una independencia porque piensan, bueno, es con los miles de millones de dólares que recibimos en fondos federales y estamos quebrados, imagínense sin ello. Claro, porque todavía en el 2014 hay alguna gente que se pregunta y se plantea eso. ¿Cómo vamos a echar hacia adelante nosotros solos? Vamos a echar hacia adelante como han hecho muchísimos países en el mundo entero. Ahora mismo países más pequeños que Puerto Rico, que nosotros, yo creo que es importante mirar al norte, hacia los Estados Unidos, para las cosas buenas de los Estados Unidos, pero vamos a mirar hacia el este. Todo ese Caribe, lo que se llama el CARICOM, hay un montón de países mucho más pequeños que Puerto Rico que tienen un crecimiento económico pero quizás tienen mayor de Puerto Rico. Quizás tienen otras características o otros recursos que a lo mejor nosotros no tenemos y ellos han podido explotar eso y salir adelante, y nosotros somos otro caso totalmente diferente. No tienen una característica fundamental. Número uno, que son países libres y que creen en sí mismos y que creen que lo pueden hacer. Esa es la primera, creer en sí mismos y echar para adelante. Lo demás, si lo podemos hacer
en diversos ámbitos de la vida, el desarrollo cultural de Puerto Rico, el desarrollo de gente que contribuye todos los días en Puerto Rico en diversos ámbitos. En Puerto Rico, ejemplo, la radio, hay una industria radial en Puerto Rico fuerte, hay una industria de diversas cosas en Puerto Rico, de gente queriendo hacer cosas en Puerto Rico desde hace muchísimos años. ¿Por qué no lo podemos hacer? Nosotros tenemos uno de los recursos, sería la tierra, ¿verdad? Y aquí antes se cosechaba café, creo que todavía. La caña, no al mismo nivel, pero... el arroz, pero tú bien lo has señalado, no al mismo nivel. Y muchos puertorriqueños no quieren irse a trabajar la tierra, porque quieren quizás estar en otros, ¿verdad? En otros empleos. ¿Usted cree que realmente...? Porque es que yo creo que la gente, lo que hay que es desarrollar una industria agrícola. Para empezar, hace un año atrás o 2 años atrás, en el mundo entero se celebró la Asamblea Mundial de Seguridad Alimentaria, donde se discutieron todos los problemas de agricultura a nivel mundial, los problemas con el agua, los problemas con las multinacionales estas que atacan la tierra, las diversas alternativas de desarrollo agrícola alrededor del mundo. Y me leí mucho de lo que se discutió en eso, y lo primero, el gran ausente era Puerto Rico, porque no tenemos los poderes para estar presente en eso. Y número 2, no tenemos los poderes para proteger nuestros productos. Y número 3, no tenemos los poderes para incentivar. Pero en el colegio de Mayagüez, en el recinto universitario de Mayagüez, se preparan anualmente agrónomos que son jóvenes, y hay hay un colegio de agrónomos de gente, y también hay un grupo inmenso de agricultores en Puerto Rico. Lo que hay que darle es los mecanismos, las alternativas para el desarrollo económico en Puerto Rico, la agricultura. Nosotros importamos casi todo lo que consumimos. Obviamente habría que seguir importando algunos productos en Puerto Rico, pero podríamos desarrollar una economía de desarrollo agrícola, una industria agrícola capaz, y tenemos toda la capacidad como pueblo para hacerlo. Claro, también hay que quitar un poco el mito de que independencia es lo mismo que agricultura, ¿no? Claro. Tampoco es que yo me voy de la radio para la caña. Claro, además que tenemos toda la capacidad de ser una industria de servicio para todo el Caribe, en términos de desarrollo hospitalario, en términos de desarrollo de los medios de comunicación, en términos financieros, en términos incluso hasta del derecho. O sea, que podríamos participar. Yo creo que a las alturas del 2014, yo creo que podemos hablar de que estamos con unos países latinoamericanos creciendo, con un desarrollo y un crecimiento económico. La economía de Puerto Rico, según los últimos datos de la propia Junta de Planificación, es que se está contrayendo, que no está creciendo, que estamos en negativo. Los países latinoamericanos, aquellos que no queríamos mirar, están ahora mismo elevando los niveles de tasas de alfabetización, de la natalidad, están aumentándolas brutalmente, están desarrollándose económicamente, están creciendo económicamente, y nosotros podemos ser parte de eso en Latinoamérica y en el Caribe, y seguir siendo socios los americanos de igual a igual. Eso es la independencia. Bueno, licenciado, que muchos temas teníamos y no los pudimos discutir, pero eso es bueno porque le damos rain check, y la verdad es que ha sido muy amena la entrevista. Ha sido una excelente experiencia, así que yo espero que se repita. Claro que sí, cuando ustedes gustan, estaré con ustedes aquí todas las veces que ustedes quieran. Bueno, le agradecemos inmensamente. Gracias, que haya buen estado día con a nosotros. todos. Cómo no, ustedes amigos Radio Escucha, una vez más.